A continuación vamos a hacer la última demostración de lectura. Vamos a leer una vez más 200 páginas en 20 minutos, como máximo, ¿sí? Esta será nuestra última demostración de lectura y vamos a seguir la misma mecánica de la primera demostración, para lo cual entonces les pido por favor que pasen adelante a la señorita Catherine Lazo González, Ricardo Céspedes Fuentes, Irma Ramos, Joyce Herrera Castro, Miluska Guaycochea Mendoza, Ángela Palomino Vegaso, María Palomino Vegaso, Nicole Tricia Arenas Prieto, Julio André Calle Díaz, Alejandra Villarroel Salas y Alejandra Daniela Enríquez Valdivia. Todos ellos entonces ya están ubicados. Lo que van a hacer es elegir al azar un libro y luego se van a situar aquí adelante. Escojan entonces. Colóquense en la parte frontal para que todos puedan verlos sin leer sus libros todavía. Entonces, cuando yo les dé la señal, van a empezar a leer, van a tener para ello 20 minutos. ¿Preparados? Empiecen. La mecánica de la primera rueda. Voy a pedirles por favor a cada uno de ellos, cuando sea su turno, que sean muy breves en su resumen, se presenten y les pongan al jurado y a toda la concurrencia. Buenas tardes, miembros del jurado. Soy Catherine Lazo, tengo 19 años, soy estudiante de Derecho de la Universidad Católica San Pablo. El libro que he leído es Y de repente un ángel, de Jaime Bailey. Trataré de resumir el libro de manera muy breve y concisa. El personaje principal es Julián Beltrán. Él es un escritor frustrado. Él tiene una enamorada que se llama Andrea, que la visita ocasionalmente, solamente los días lunes. Y es debido al pedido de Andrea a que le solicita, le ruega de que contrate a una mucama para que pueda asear su casa, ya que el desorden era increíble. Es así que acude a una agencia y contrata a Mercedes. Eran 4 postulantes y contrata a la persona de mayor edad. Era una persona gordita, que le inspiraba confianza. Más o menos tendrá unos 60 años. La contrata porque le inspiraba confianza y porque era cosa rara de que meta a una extraña en su casa. Mercedes era una persona sumisa. Ella es natural de Caraz y es una persona muy respetuosa. Su historia es triste. En el transcurso nos vamos a dar cuenta que ella fue vendida a los 10 años por su madre. Ella trabajó 30 años con un coronel, donde aprendió muchas cosas y ha sido su filosofía de vida. Ella cree que los blancos y los cholos, como ella misma se denomina, no pueden estar juntos. Que la empleada nunca va al lado del patrón, que la empleada nunca come con los patrones. Pero Julián, que es una persona del siglo XXI, una persona que no cree en eso, y trata de quitarle estos estereotipos a Mercedes. Julián se dedica, él duerme hasta la 1 de la tarde, por eso es que le pide a Mercedes que el servicio lo haga a partir de las 2, y como no tiene nada que hacer, y tiene un corazón muy noble, es que le dice a Mercedes que si no le gustaría conocer a su madre, y ella dice que no la conoce, que fue vendida a los 10 años.
Es así que juntos emprenden un viaje a Caraz. Bueno, en esta obra de Jaime Bailey, yo se las recomendaría. Trata de junta lo cómico con lo real, con lo que es el verdadero valor del perdón. En uno de los primeros capítulos, cuando Julián le pide a Mercedes que vayan a visitar a su madre, esta le dice: pero no, ¿cómo voy a ir a visitar a mi mamá si es que no tengo dientes? Y entonces Julián le dice: entonces vamos a ir al dentista. No, ¿cómo voy a ir yo al dentista si tengo más de 50 años? Eso ya no es para mí. Es así que la convence y van al dentista. Cuando ya está sentada en el asiento ahí con la dentista al lado, Mercedes pide permiso para ir al baño y sigilosamente se sale del consultorio. Julián, ya previendo de que va a pasar esto, es así que va tras ella y la retorna, ¿no? Entonces, muy temerosa ella, ya con sus dientes nuevos, emprenden su viaje a Caraz. Ella le dice de que no, de que va a perder mucho tiempo, el dinero, de que se va a arrepentir y luego la va a correr. Julián le dice de que no, que él encantado en poder ayudarla. Son más de 12 horas de viaje y Julián, como es un poco perezoso, es de que se hospedan en un hostal. Y aquí pasa otra cosa muy graciosa. Julián, en un plan de ahorrar, pide una habitación doble para Mercedes y para él. Y Mercedes se queda parada al lado de su cama y le dice: Mercedes, dale, acuéstate, no va a pasar nada, ¿confías en mí? Y dice: sí, patrón, yo confío en usted. Y le dice: pero a mí me han enseñado que la mucama nunca duerme con el patrón. Yo soy chola, pero soy digna. A mí me han enseñado eso. Y Julián le dice: entonces, ¿qué quieres? Pido otra habitación. Yo lo decía por ahorrar un poquito. Y lo que hace Mercedes es jalar el colchón y lo pone en el piso al lado del baño. Y bueno, Julián se reía un poco de lo que había hecho Mercedes, ¿no? Antes de esto, ellos habían parado a comer en un lugar un poco desagradable. Y Mercedes le dice: joven, no coma tanto, que le va a caer mal. Y porque Julián era un poco mal hablado también, entonces Mercedes le dice: a ver, patrón, ¿cómo le va a caer mal la comida por ser tan mal hablado? Y Mercedes se echa justo afuera de la puerta del baño, y Julián toda la noche iba al baño. O sea, una vergüenza total pasó Julián esa noche. Al día siguiente emprenden la marcha, llegan a Caraz y se contactan con el mayor Concha. Él era el comisario del único puesto policial que había en Caraz. El mayor Concha se comprometió en ubicar a Petronila Chacón, que era la supuesta madre de Mercedes, y la llegan a ubicar. La denominan en todo el libro como la vieja sorda, madre de Mercedes. Era la mujer más sorda que puedan imaginarse. Vivía en la punta de un cerro y al llegar tenían que patear la puerta, derribarla y meterse a la mala, porque la señora no escuchaba absolutamente nada. Al llegar, Mercedes, la más emocionada, no sentía rencor alguno, teniendo en cuenta de que fue vendida a los 10 años, y la abraza a su madre. Ella tenía la convicción de que ella era su madre. Me causó un poco de gracia también que al llegar Mercedes, la señora Petronila la mira y dice: ¿que tú eres mi hija? Y le dice: sí, ¿no te acuerdas? Me vendiste a los 10 años. ¿Qué me voy a acordar? Yo he tenido más de 10 hijos. Se dice que en Caraz las personas tenían más de 10, 15 hijos, y no se acordaba cuántos estaban vivos ni cuántos estaban muertos. Y le dice: bueno, si quieres ser mi hija, te digo desde ya que no tengo dinero, y lo único que puedo ofrecerte son cuyes, porque la señora comía todos los días cuyes. Es lo único que te puedo ofrecer. Le dice: mamá, yo me quiero quedar contigo porque quiero cuidarte, tú ya estás viejita y me voy a quedar contigo. Bueno, si quieres ser mi hija y cuidarme, bueno, quédate, ¿no? Para que limpies la casa, y cuando ya no quieres ser mi hija, no pasa nada, te vas. De verdad, pasó esto. Luego estuvieron 2 días ahí en Caraz, y Mercedes le dice a su patrón, le dice que su decisión, ¿no? Le comenta su decisión de que decidía quedarse en Caraz a cuidar a su madre y que no iba a regresar a Lima porque esa era su tierra, ella era de ahí. Y es así que Julián se regresa a Lima.
Julián también tenía una historia, no tan triste como la de Mercedes. Él no había sido vendido como Mercedes, sino que estaba distanciado de sus padres por más de 10 años. No veía a su mamá, no veía a su papá por más de 10 años, por algo muy tonto, porque algo que pasa hoy en día, es muy común, que los hijos se peleen por la herencia, y esto pasó. El abuelo de Julián había dejado una herencia, cuantiosa herencia, a él y a su padre, es decir, al papá de Julián y a él, pero curiosamente antes de morir había sido cambiado el testamento y todo el dinero se dejaba únicamente al padre de Julián. Entonces, Julián se distanció de sus padres, y cuando Mercedes le dice de que debe perdonar a sus padres, como ella lo hizo, es que va en busca de su papá y de su mamá. Vaya sorpresa de él que cuando se arrepintió y decidió perdonar a sus papás, no encontró al hombre al que recordaba, el hombre fornido, el hombre mujeriego al cual recordaba, sino encontró a un moribundo en su casa. El día en que murió su papá, un día antes soñó con Mercedes, y esta como un ángel le dijo de que vaya a despedirse de su papá y a perdonarlo y decirle realmente lo que sentía por él, decirle que de verdad lo amaba y que todo lo que había pasado había quedado en el olvido. Es así que va a la casa de sus padres, le dice: papi, te quiero, lo perdona, y una hora después el papá de Julián muere. Es así que Julián considera a Mercedes como un ángel, y es este el nombre que lleva el libro, y de repente un ángel. Gracias. Cuéntame, señorita, ¿qué pasa con este ángel cuando se queda en su tierra con la mamá? Mercedes, cuando decide quedarse en Caraz, lo que hace es atenderla. Petronila ya era una mujer mayor. Lo que hace Mercedes es casarse, que recuerdan al coronel Concha, se casa con el coronel Concha, una mujer, Mercedes, que no creía en los hombres, que por eso ella nunca se había casado, y el único enamorado que había tenido lo había olvidado. Se casa con el coronel y se acostumbra a la vida de Caraz, donde realmente ella pertenece. Bien, Alita. Para usted, ¿cuál es el mensaje del autor con esta obra? Definitivamente el perdón. Saber perdonar sobre todas las cosas. Olvidar el rencor que uno lleva dentro, porque es el único camino de ser feliz. Aprender a perdonar. Mi nombre es Julio André Calle Díaz, y la obra que he leído hace 10 minutos ha sido La Tregua, de Mario Benedetti, un autor uruguayo muy reconocido en ese país. Lo que he podido captar de la obra es que empieza primeramente con el personaje principal, que viene a ser Martín Santón, que aproximadamente tendrá, no lo dice en la obra, sus 75 años por ahí, de Montevideo, originario de ahí, mora en Montevideo, y van aconteciendo los hechos cuando él se jubila. Él tenía una progresión muy ajustada, es viudo de 3 hijos, Jaime, Esteban y Manuel, y la obra empieza cuando él se jubila, agotado ya por los pesares de la vida, va a su casa. En su casa se sienta en un sillón, fuma cigarros y recuerda con nostalgia un pequeño diario. Este diario lo encuentra debajo de la mesa, debajo de su silla. Tenía que apuntar otras cosas, pero, simplemente sacó el diario como por simple instinto. Y ahí fue cuando empieza a recordar muchos pasajes de su vida. Los capítulos van más o menos desde un año, desde 1994 hasta 1995.
y son pasajes cortos que narra día a día. Por ejemplo, contaba cómo fue que sus hijos iban creciendo, pero al inicio eran tan hermosos, tan lindos, pero con el pasar de los tiempos simplemente se olvidaban de eso. Viajan a España, viajan a Inglaterra, a Londres, luego vuelven, pero ya nunca era lo mismo, y siempre da al final un tipo de mensaje, ¿no? Cómo era que siempre el tiempo de alguna forma hace cambiar a las personas, y esa era la nostalgia que sentía Martín. Entonces, de esta manera también surgiría Laura Avellaneda, su gran amor, que la conocería muy joven y que se enamoraría de él perdidamente. Básicamente la trama de la obra se basa en ella porque cuenta muchos pasajes que tuvo con ella, para que luego al final, en diciembre del año 1995, después de muchas cosas, bueno, antes de eso sus hijos también ya habían llegado, estaban con él, pero nunca era lo mismo, siempre esa palabra la repetía mucho, no sentía que era lo mismo, sentía que había hecho muchas cosas por gusto y que la vida no lo compensaba. Cuando llegan sus hijos, cuando vuelve todo supuestamente a estar en la tranquilidad, es cuando Laura cae en coma, y Mario no sabía nada de esto porque sus hijos de alguna forma lo estaban ocultando, y es así como en 1995, en diciembre, Laura fallece. Ese fue uno de los últimos pasajes que él escribiría en su diario, y terminaría la obra diciendo que verdaderamente el tiempo cambia a las personas y lo cambia a uno mismo. Gracias. Para usted, señor, ¿cuál es el mensaje de la obra? Para mí, de alguna forma, tomando el papel principal de Mario, desde mi punto de vista, no pienso que el tiempo haga cambiar a las personas, sino que son los acontecimientos que pueden hacer que la vida sea buena o mala para una persona, pero no depende mucho del tiempo. Gracias. Para usted, ¿cuál es el comportamiento de los actores? Bueno, de los hijos, Esteban y Jaime desde muy pequeños eran muy apegados a su padre. Lamentablemente, como él lo dice y sucede en la realidad, el tiempo hace cambiar a las personas. Martín le dio muchos beneficios a sus hijos, y es por eso que viajaron a Londres y ahí permanecieron mucho tiempo, pero no era simplemente el hecho de mandarlos para que crezcan, porque crecieron en muchos aspectos, pero no crecieron como personas. Ese era Jaime y Esteban. Su otro hijo, lo olvidé. Él es uno de los que va a estar mucho tiempo con él, pero de la misma forma no va a tener el cariño que le hubiese gustado que Martín tenga con él. Laura, su esposa, que bueno, al final fallece, siempre estuvo rotundamente enamorada de él, y supuestamente era el amor correspondido. Y finalmente Martín, el personaje principal, adopta un carácter totalmente nostálgico por todo lo que ha sucedido con su vida. Señores del jurado, compañeros, público en general, tengan ustedes muy buenas tardes. La obra que yo he leído se denomina El viaje. Bien, empezaré con el resumen. Cada uno de nosotros, en este mismo momento, estamos emprendiendo un viaje. Algunos recién la están empezando, otros ya la están terminando. Pero ¿cuál es el problema actualmente? La mayoría de personas está viviendo de forma rutinaria, mecánica. Es decir, simplemente se levantan, van a trabajar, les pagan a fin de mes, compran sus alimentos, se visten y así es todos los días. Pero lo que falta en las personas es que han dejado de soñar, de establecer cuál es su misión aquí en la Tierra. ¿Cuál es su misión? Y en base a esa misión que deben de fijar, deben establecer cuáles son sus metas. Y en base a estas metas, recién establecer en base a estas metas, cumplir con los sueños que siempre han querido conseguir. Actualmente las personas están viviendo de esa forma. Lo que nos invitan a estos autores es que nosotros debemos establecer cuál es nuestra misión. Nuestra misión aquí, y en base a eso, nosotros establecer esas metas que queremos lograr y cumplir nuestros sueños.
Pero en este camino del viaje, ¿qué ocurre? Generalmente existen muchas personas a nuestro entorno que van a influir en forma negativa. Por ejemplo, hay muchas personas que nos dicen soñar es para tontos, o sé más realista, eso nunca se va a poder cumplir. Pero es totalmente falso, porque ¿qué ocurre? Estas personas tal vez tengan el temor de que nosotros podamos alcanzar nuestros sueños y que ellos puedan ver en nosotros lo que ellos no pudieron ser. Así que está en nosotros establecer cuáles son nuestras metas. En este camino también siempre va a haber curvas, va a haber piedras, va a haber caídas, las cuales son parte del camino. Generalmente cuando ocurre esto, la mayoría de personas pensamos en desistir, en creer que nuestro sueño no se va a hacer realidad. Pero esto es totalmente falso, es parte de la vida y además que en cada caída, en cada curva, en cada piedra, nosotros vamos a aprender a ¿qué? Vamos a aprender a ser más fuertes para lo que se nos venga más adelante. Y es que al final de cumplir nuestras metas, la mayor satisfacción es contar todo lo que hemos tenido que pasar para poder alcanzar esa meta. En este camino también hay que recordar siempre que nosotros no estamos solos, tenemos a nuestro Creador. Él sabe cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros anhelos, pero sobre todo sabe cuáles son nuestras mayores dificultades. Él más que nadie. Y es por eso que nosotros, todas nuestras metas, nuestros sueños, debemos entregárselos a Él, para que Él haga de acuerdo a su voluntad y nos acompañe siempre, para que todo nos salga de forma correcta. Finalmente, en este camino del viaje, es importante, si bien soñar, establecer una visualización, un pensamiento positivo, porque tenemos un gran poder los seres humanos, y es el del pensamiento positivo más la visualización que nos va a llevar a la ley de la atracción. Es que todo lo que nosotros queramos se va a poder cumplir, siempre y cuando empecemos a pensar de la forma correcta, visualicemos eso que deseemos lograr, lo sintamos y que visualicemos ese momento. Y es así que nuestra mente va a traer poco a poco todo lo que nosotros queramos y se va a llegar a cumplir. Señorita, ¿quién o quiénes son los protagonistas de su obra? ¿Los protagonistas? Protagonistas. No hay protagonistas, es una obra que se dedica a cada una de las personas. No hay un personaje en especial. No hay un personaje. Son mensajes que le da. Ajá, son mensajes de motivación a cada una de las personas. Y si pudiéramos resumir en 3 palabras su obra, ¿cuáles serían? Ya, yo creo que sería pensamiento positivo, visualización y acción. Quisiera que me diga cuál es el autor de la obra, el lugar de desenvolvimiento de la misma y la importancia. Okay. Los autores son 2, el doctor Camilo Cruz y Rafael Ayala. Bueno, la importancia de esta obra está en que nos enseña que nuestra vida es un viaje y que en esta vida siempre la mayor dificultad va a ser enfrentar nuestros temores. El mayor logro va a ser que podemos luchar cada día para alcanzar esa meta. Y tal vez lo más difícil es confiar en nosotros mismos y en Dios. Y es que cada uno es arquitecto de su propio destino. Cada uno elige que si nuestro viaje va a ser un valle de lágrimas o simplemente va a ser una buena aventura.